Bueno, amigos, este tema titula Confusión. Confusión en poblar la tierra o en la natalidad. Y en esta Biblia, estos profetas los han dejado escrito en parábolas, simbologías, en alegorías, mitos y tantas formas de escribir. Y nos hace ver que este poblar la tierra y esta natalidad que hemos traído o que ha seguido trayendo el varón y la mujer está sumamente confundida, está totalmente no cogida como explica la Biblia, está en confusión todavía, porque no podemos entender ni podemos ver esa claridad que está en la Biblia que nos dice en Génesis capítulo 2. Todo ese versículo, ese capítulo 2 nos habla de esta confusión, de este poblar y de esta natalidad que tenemos y que hemos hecho hace millones de años. No hemos podido lograr ese punto clave que es poblar la tierra. En el libro de Génesis lo relata, y así vamos haciendo poco a poco para entender qué es lo que y cómo fue que el Creador comenzó a arreglar las cosas para que quede entendido en el hombre. Entonces nos dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que llamamos pecado, es lo que llamamos anticristo. También lo llamamos como mal, oscuridad. Entonces, ese versículo que habla del árbol de la ciencia del bien y del mal se está refiriendo a nuestra costumbre hasta la actualidad. ¿Cuáles son esas costumbres? De dejar embarazada a una mujer o embarazar a una mujer, todo al azar. Entonces también estos versículos nos hablan de la sociedad, de los pueblos, de esa pareja, de esas semillas como son el esperma y los óvulos. Todo eso tenemos que conocer, organizar todo eso para poder tener un buen adelanto en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento, porque el pensamiento está en oscurantismo, todavía no se puede. Ojalá que con el pensamiento ecuatoriano, desde aquí comencemos a ver las cosas mejores. Entonces, ese camino de la ciencia del bien y del mal nos habla en primer lugar sobre la semilla, los espermas, los óvulos, y para entender mejor el embarazo de la mujer. Ese es el camino malo, porque embarazamos o quedan embarazadas al azar, a como dé lugar. El varón y la mujer va por el placer sexual y cuando queda embarazada, bueno, problema del varón o problema de la mujer. Pero eso es lo que se relata en pecado, en vivir mal, en servirle a Satanás, al diablo. Eso es lo que se refiere en estos capítulos, en estos versículos, porque así está entendida las cosas. Entonces, la Biblia también lo llama a esta forma de embarazar prostitución. Y en el Nuevo Testamento, no me acuerdo el libro ni el versículo, también ese Jesús dijo, no satisfaga solo la carne, también el espíritu. Entonces está hablando del sexo, está hablando de ese conocimiento,
de esa espiritualidad que queremos desarrollar y la cogemos por mal camino. Eso es lo que se refiere en este versículo, en este libro y en el capítulo 2. Y así podemos ver en Génesis 2:9 que dice: y el Creador hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí está todo hecho, que el árbol simboliza al varón y a la mujer, y dice que lo hizo nacer de la tierra. Y todo árbol es delicioso a la vista. ¿Qué quiere decir el árbol es delicioso a la vista? Que la mujer siente placer, siente ese deseo de enamorarse de un hombre, y el hombre también siente ese deseo de enamorarse de una mujer. Entonces, eso es lo que lo relata estos pequeños temas que están aquí en el capítulo 2, versículo 9. Y también en el mismo capítulo está hablando, dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal tienes que apartarte, tienes que dejar, porque ese es el pecado, que el hombre está muriendo. El hombre está lleno de problemas y más problemas por ese camino, por ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que con la filosofía, o comenzar con aquella ciencia muy aparte de lo que dice aquí, piensa que va a desarrollar a la sociedad, al humano, y va a controlar los climas, el ambiente. Entonces no sacamos nada. Y también dice el árbol de la vida en medio del huerto. Ese árbol de la vida en medio del huerto quiere decir ese árbol, esa semilla, ese hombre, esa mujer que va a traer, que lo llamamos Cristo, pero en el pensamiento ecuatoriano lo conocemos como huélvalo. Estos huélvalos son los que van a traer vida en medio del huerto, o sea, lo van a administrar bien, lo van a hacer mejor que como estamos en la actualidad. Van a administrar para el pobre y también para el rico. Van a administrar como señores que gobiernan, y también lo van a ayudar a nosotros los pobres, los oprimidos o los esclavos, como querramos decir, para que así estemos mejor. Entonces, hablando de la natalidad y de poblar la tierra, también encontramos que esto dice en Génesis 2:16, dice: y mandó el Creador Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto puedes probar o comer. De todo árbol del huerto puedes probar o comer. ¿Qué quiere decir? Que así estemos como estamos en la actualidad, podemos divertirnos, podemos gozar de las carnes tanto el varón o la mujer, o en otro término, sexo. Podemos hacerla normalmente, porque aquí dice: y mandó el Creador Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero no olvidarse que tenemos que salir de ese camino, de ese compromiso, ¿cómo podemos decir? Esta forma de entender estos capítulos, que no es otra cosa que es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, en Génesis 2:17 también lo menciona: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comares ciertamente morirás.
¿Qué nos dice? Que ese es el pecado. Por el pecado morimos. Por servirle a Satanás morimos. Estamos con problemas. Siempre y cuando estemos siguiendo ese camino de la ciencia del bien y del mal. Y ese camino de la vida, como ya hemos mencionado muchas veces, también nos dice que ese árbol de la vida simboliza a esas semillas aptas para el desarrollo humano y social. ¿Y por qué no decir filosófico? Porque con esos hombres Cristo o esos hombres huélvalos, que son varón y mujer, podemos desarrollarnos, podemos esta tierra cambiarla para tener paz, para tener justicia, para tener mejores formas de vivir y que ese Creador esté agradecido con nosotros. Todo eso se entiende y se puede explicar claramente por el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es nuestra forma, es otra forma de embarazar a la mujer tecnológicamente. Ya tenemos que conocer aquellos espermas y aquellos óvulos y construir buenos laboratorios para conocer la semilla y poder dejar embarazada a la mujer. Porque eso es lo que nos dice en estos versículos. Y también nos dice que puede mantener en movimiento a aquellos hombres, aquella materia, para que encuentre el hombre todo lo que desea, todo lo que necesita. Muchas veces en ciertos libros también dice que los niños jugarán con los leones, con los tigres. Belleza. También nos dice que estamos en el paraíso. Ese es el paraíso. Cuando hagamos todas estas cosas, saber conocer la semilla, saber embarazar y traer esos Cristo, esos huélvalos, ahí estamos caminando hacia Dios. Y algún día, en algún tiempo, llegaremos hasta donde está Él. Conversaremos frente a frente y tal vez Dios lo va a felicitar al hombre por comprender y por hacer lo que Él quiere que hagamos para el bien de nosotros mismos. Entonces, eso es lo que se refiere cuando en la Biblia encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Son dos formas que el hombre tiene que dejar y cambiar. Y así mismo con la política. La política ya no va a ser como es ahora, que mienten, engañan, sacan al pobre todo lo que tiene. No, ya va a ser que tiene que trabajar el pobre. Tenemos que trabajar y lo dan soluciones para las enfermedades, para la alimentación, para la vestimenta y así totalmente en todo. Hasta para estudiar. Todo hombre, por humilde que sea, tiene la oportunidad de estudiar cuando estemos en ese camino de la vida. Eso es lo que nos relata y ese es el mensaje que le he traído hoy día. Y a ver qué dicen ustedes y cómo está ese. Claro que no sé hablar perfectamente como un profesional, pero bueno, algo es algo que me entienda. Y si alguien quiere entender, concientizarse mucho mejor, busque el libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 25, y léalo, para que vea que ahí está diciendo muchas cosas de lo que le hablo. Gracias, amigos.